Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Le voy a dar un disgusto a Blanca, no voy a hablar en castellano, voy a hablar en vasco. Bien, gracias a Trama, gracias a Hybrida Lab, a las entidades que están detrás por esta invitación. Es la primera vez que estoy en Chile y, bueno, estamos trabajando intensamente, está siendo realmente fantástico. Un clima, no el meteorológico, yo que vengo del verano ahora, caramba, esto es como en mi tierra en invierno, ¿no? Yo vivo en Vitoria, una ciudad en el País Vasco, cerquita de Bilbao. Cuando salimos fuera decimos que somos de Bilbao, y además en Bilbao decimos que los de Bilbao nacen donde les da la gana, con lo cual, pues no importa, de Bilbao. Y es para mí un placer también porque aquí hay algunas personas que conozco hace años, que fueron alumnas mías en Madrid, y siempre es un placer reencontrarse y bueno, volver a tener la oportunidad de charlar. Bien, cuando se está un poco por enlazar con unas palabras de Blanca, ¿no? y con esta idea del proyecto Trama, cuando se está en el sur de Europa, uno tiene, los españoles en general, siempre hemos tenido una cierta sensación de que, bueno, nosotros lo que hacíamos allí, los que sí sabían hacer las cosas eran los suecos, los noruegos, los daneses, los holandeses, bueno, incluso a veces hasta reconocíamos a los franceses. En el sur de Europa, bueno, una de las cosas que después de 30 años de ejercicio profesional, y no porque sea mayor, sino porque empecé muy joven, esto que les quede claro, de 30 años de ejercicio profesional, es que, bueno, hay que quitarse los complejos y en este momento yo me atrevo a decir que algunos de nuestros proyectos son proyectos referencia en Europa y que podemos estar trabajando de mano a mano y aprendiendo, pero también enseñando a experiencias de socios nuestros en esos países que siempre hemos visto como referencia. Por tanto, hay un elemento importante que es el creerse la propia capacidad, el creerse que allí donde está pueden hacerse cosas por primera vez. Parece que siempre son otros los que han inventado y uno solo le queda copiar o adaptar. No, seguro que hay muchas cosas que aquí se están generando y se generan con una singularidad especial, y tiene mucho que ver con las propias estrategias que habitualmente se han aplicado en el desarrollo de los territorios creativos, ¿no? De las ciudades creativas, todo esto que está tan de moda ahora. Tan de moda hasta el punto que por lo menos en Europa hay una inflación discursiva sobre lo creativo y hay mucho más discurso que realidad, porque no se termina de encontrar en un contexto de crisis ¿cuál es el enganche entre el fomento de esas llamadas industrias creativas? Anticipo que nadie se enfada, a mí no me gusta el concepto industria creativa, prefiero hablar de empresa creativa. Creo que el concepto de industria es un concepto que lo hemos tomado del mundo anglosajón, de una traducción literal, que no es bueno para nuestro sector y que implica además la incorporación de un discurso de la industria y un discurso del marco de pensamiento económico dominante que ha encontrado que aquí hay un ámbito de potencialidad importante. No voy a hablar hoy sobre eso, porque voy a hablar de otras cosas, pero es una reflexión a hacer. El lenguaje no es neutro, y siempre invito a reflexionar sobre las palabras que utilizamos y a qué nos llevan, porque al final lo que nos está pasando allí en el País Vasco, por ejemplo, yo acabo de estar terminando de hacer un proyecto, algunas de las personas, seguro que hay alguien en la sala que estuvimos juntos en Bilbao hace poco. ¿Hay alguien? ¿No? Allí. Hola. Yo había estado trabajando en Bilbao con el municipio, ¿no? En un proyecto de impulso a las empresas creativas y es curioso porque enseguida, cuando hablamos de industrias creativas,
la cabeza se nos va a lo industrial. Y entonces es el videojuego, la moda, etcétera, etcétera. Y nos volvemos a olvidar del teatro, de los artistas visuales, de la coreógrafa, ¿vale? Nos vamos a la dimensión industrial, sin más. Esto como elemento de reflexión y como elemento que tiene que ver con, a veces tendemos a estrategias de desarrollo que yo llamo creative clad, ¿no? Vestimenta creativa, poner algo que luzca, algo que luzca. Nosotros tuvimos el Guggenheim, que tuvo su efecto, que tuvo tal, y hay muchas ciudades que intentan esto. Hay estrategias de creative class, aquello que decía Richard Florida, ¿no? De atraer clases creativas. El atraer clases creativas a veces parece que es como si no tuviésemos dentro capacidades creativas. Si sabemos combinarlas, esto funciona. Pero hay una que a nosotros nos interesa especialmente, que es la creative class, la de choque creativo, la que tiene que ver con la capacidad de generar polinizaciones cruzadas entre agentes locales del mismo sector y de otros sectores, relacionarnos también con agentes externos, si hace falta, para generar una catalización creativa local potente. Bien, lógicamente las tres estrategias pueden ser válidas, pero me parece que hay que poner el foco en la tercera y combinarla con las otras dos para que no se nos olvide quién está en el centro, en el núcleo del sector, que son los artistas, los creadores y todas las organizaciones de gestión cultural que van alrededor de esto, y el pequeño comercio cultural, y luego viene el videojuego, y la moda, y la arquitectura, y el diseño industrial a nivel ya de grandes dimensiones, etcétera, etcétera, pero para que no se nos olvide. Bien, hace frío. Todavía no he entrado en calor, ¿eh? Voy a tener que bailar un poco. Bien, bueno, por supuesto, lo que yo voy a contar lo cuento desde mi realidad, lo cuento desde mi reflexión, y básicamente desde unas prácticas que, bueno, seguro que hay cosas que os pueden resultar interesantes y cosas que diréis, bueno, vaya locura. Bueno, voy a ir un poquito deprisa, luego tendremos que hacer un cambio, por motivos técnicos, tendré que quitar un enchufe, poner otro, para ver unos vídeos, ¿vale? Bien, cuestión simple. Esta es una frase con la que llevo ya tantos años, poniéndola a la primera, que es aquella del cambio permanente, lo único constante. Ya lo decía Bob Dylan, o sea que fijaros, lo decía Bob Dylan, y esto cada vez va más rápido. Nada, no tenemos nada fijo, no tenemos certezas, no tenemos nada a lo que agarrarnos. La evolución tecnológica es salvaje. No tenemos capacidad humana de incorporar todo el progreso tecnológico. No nos da tiempo a incorporar el progreso tecnológico. No nos da tiempo a veces a asumir cómo cambian, porque cambian muy rápido, empieza a haber de cambios muy rápidos, cambios en el mundo de las instituciones de referencia, cómo está cambiando la familia, cómo está cambiando la visión del trabajo, cómo está cambiando la visión de la empresa, cómo está cambiando la visión de la política, cómo está cambiando la visión de todo, cómo cambian los valores. No es que hay crisis de valores, no, cambian, se combinan de otra manera, las nuevas generaciones presentan otros valores. Eso hace que tengamos un entorno muy complejo. Fijaros, he hecho 3 pantallas con palabras que empiezan a aparecer, sobre todo en nuestro mundo cultural, de una manera y creativo, de una manera tremenda, y que algunos están cambiando muchísimo, están influyendo muchísimo en cambiar la forma de producir cultura, la forma de acceder a ofertas culturales, la forma de distribuirla, por tanto, la forma de consumirla, la forma de maquearla, tunearla, etcétera, etcétera. Fijaros, explosión, personalización, informalidad, diversidad, individualidad, extimidad, la exhibición de la intimidad, identidad, codecisión, seducción, calle, transparencia, socialización, accesibilidad, red, riesgo, autoorganización, creatividad, diversión, conversación, permeabilidad, flexibilidad, innovación,
escucha, mezcla, coproducir, prosumir, suma, pluralidad, emoción, meritocracia, reputación, cool, ciudadanía, indignación, laboratorio, do it yourself, do it with others, do it together. Anthropological doing, innovación social, sostenibilidad, peer-to-peer, procomún, educación expandida, empresa abierta, fabricación digital, inteligencias colectivas, economía distribuida, narrativas digitales, makers. Podríamos tener 50 pantallas con conceptos que nos están presentando un nuevo contexto. Un nuevo contexto. Un nuevo contexto de productos, un nuevo contexto de canales, un nuevo contexto de comportamientos, un nuevo contexto de consumo, un nuevo contexto de crítica, etcétera, etcétera. Bien, me gustaría ver este esquema que es un poquito, parece para economistas, pero me vais a dejar que lo explique un poquito. Doy un salto. ¿Cómo han evolucionado los modelos económicos o cómo están evolucionando los modelos económicos en relación a los modelos de innovación? Y veréis por qué quiero explicaros este esquema. Hemos ido pasando en los últimos 30 años de una economía productiva, básicamente una economía centrada en lo productivo, a una economía de servicios. En ese paso que se hizo de la economía productiva a la economía de servicios, el factor clave de transformación era la información. Y el modelo de innovación preponderante, donde se ponía el foco en esa innovación, era la innovación productiva. Innovar en los productos, básicamente. Bien, esto fue evolucionando y empezamos a pasar de una economía de servicios a una llamada economía del conocimiento. Esto no significa que no se mantuviese una alta intensidad todavía de economía productiva o de organizaciones muy centradas desde el punto de vista del foco productivo. No, conviven como siguen conviviendo hoy. Pero ese paso entre la economía de servicios y la economía del conocimiento, el factor clave de la evolución era el propio conocimiento, es decir, generar conocimiento a partir de la innovación. Ya no solamente era tener sistemas de información, sino tener procedimientos, destrezas, capacidades para convertir esa información en conocimiento, socializar el conocimiento, etcétera, etcétera. El foco principal en la innovación, en esa transformación, era la innovación científico-tecnológica. Se puso mucho peso en las capacidades tecnológicas. De hecho, hoy sigue siendo el foco principal de la innovación, las capacidades tecnológicas. Se cree, en la mayoría de las organizaciones, que se innova cuando se tiene... Nada, diles que luego les llamo. ¿No? Se cree que cuando se innova tecnológicamente es cuando de verdad se innova. Y esto no es del todo cierto. Está claro que la innovación tecnológica es una parte importante de la innovación. Bien, el siguiente paso es el paso entre la economía del conocimiento y lo que hoy se llama la economía de la experiencia, en la que precisamente los daneses, holandeses y demás son los máximos expertos. Es decir, en una economía, cuidado, porque este concepto es verdad que en Europa ha sufrido una pequeña crisis con la crisis, porque estábamos en un momento en el que las personas tienen un grado de acceso a bienes y servicios muy alto, y empieza a aparecer una necesidad vital en la población que tiene más que ver con el deseo de sentir, de experimentar, más que el deseo de poseer, de consumir o de tener, porque ya se ha accedido a un conjunto de bienes y servicios que incluso en algunos casos, no sé, podrían ser hasta excesivos, ¿no? Es decir, una sociedad de consumo, etcétera, etcétera. Bien, esa economía de la experiencia implica transformar. Las organizaciones quieren transformar productos y servicios en experiencias. Les tienen que dar un valor añadido de carácter más emocional, de carácter más experiencial. Bien.
Esto, evidentemente, en el mundo cultural ya lo habíamos hecho, ¿no? Hubo una época en la que empezamos a decir, ya no hay que prestar servicios, hay que hacer vivir experiencias. Ahora ya todo el mundo dice que vende experiencias, aunque sean malas, y aunque sean horribles, pero empieza a haber también una inflación del uso del concepto experiencia. Y no todo el mundo sabe exactamente cómo se construyen, cómo se diseñan, cómo se desarrollan experiencias. Bien, este paso es un paso crucial para nosotros. ¿Por qué? Porque el camino, la evolución de una economía del conocimiento hacia una economía de la experiencia, es decir, una economía en el sentido más humana, hay un factor clave para esa transformación. Y el factor clave está en las artes, la creatividad y la cultura. Cuando uno ve qué es lo que está buscando el mundo económico en general, se da cuenta que están buscando lo que nosotros tenemos. Pero no lo saben. Y nosotros tampoco sabemos que lo que están buscando es lo que nosotros tenemos. Y este es un punto crucial en la transformación y evolución de los negocios creativos de ahora en adelante. Porque ya no solamente es tener un entorno de negocio, de actividad profesional, cultural, creativa, que se mueve en el propio entorno cultural creativo, sino que se multiplica geométricamente las posibilidades de influencia de nuestros conocimientos, de nuestras destrezas, de nuestra forma de mirar, de nuestra forma de hacer, etcétera, etcétera, con esta transformación, esta evolución económica. Es verdad que la crisis en Europa ha hecho que la gente vuelva a las trincheras, vuelva a lo justo, no nos metamos en aventuras, un poco un cierto pensamiento reaccionario en lo económico. Pero pasará. Hay cosas que no vamos a superar, porque el golpe ha sido muy fuerte, pero pasará. Y esta evolución es imparable. ¿Por qué? Porque es imparable, porque tiene mucho más que ver con lo que hay detrás, ¿no? Ayer, en una sesión con pequeños empresarios, decíamos, ¿no? Un viejo profesor que murió, amigo mío, Josep Tías, decía, el mercado son personas. Y el manifiesto Cultrain empieza diciendo, el mercado son conversaciones. Y yo lo que digo es, el mercado son conversaciones entre personas. Esa capacidad de conectar con la dimensión humana es imparable. Y curiosamente, en esa evolución entre la economía del conocimiento y la economía de la experiencia, insisto, tenemos el factor clave de transformación. Pero, ¿dónde se pone el foco principal en la innovación, en esta transformación? En lo que se llama la innovación social. La innovación social. Y ahora hablaré un poquito de la innovación social, porque es un concepto importante para entender el nuevo modelo de desarrollo de los negocios en los sectores culturales y creativos. Bien, esta economía de la experiencia es necesariamente una economía creativa, porque se basa en gran medida en factores creativos. Y esto significa que aquí nos surgen dos campos de desarrollo muy importantes. El primero, en el que ya estáis y hoy os convoca aquí, en el que está trama, que es la relevancia de los sectores creativos. Hacer más potentes los sectores creativos, dar mayor dimensión organizativa, que no significa de tamaño necesariamente, organizativa, económica, relacional, de gestión, etcétera, etcétera, a las organizaciones culturales y creativas. Pero la otra parte es tan importante o más para nosotros, que es la de cómo hacemos más creativos el resto de los sectores económicos. Y esto es en el fondo lo que hay detrás de la Estrategia 2020 en Europa, pero que no termina la Unión Europea de articular bien. Hay intuiciones, hay visiones. Y os voy a intentar contar un proyecto que simplemente es una plataforma que intenta trabajar en estas dos dimensiones. En pequeñito, nosotros somos una organización pequeñita, ¿vale? Pero que es verdad que nos ha supuesto algún reconocimiento importante recientemente. Es verdad que nos hemos convertido en una experiencia, Conexiones Sin Problemas es una experiencia de referencia internacional. Y bueno, yo creo que esto es interesante simplemente para poder, cuando menos, tener un punto de análisis. Bien, cuando estamos hablando de innovación social,
La mayoría de la gente cree que hablamos de innovación en los servicios sociales, o en los sectores sociales, o en las organizaciones sociales. Innovación social es para el tercer sector. Innovación social es para las asociaciones, para las fundaciones, para los que están con viejitos, para los que están con discapacitados. No, innovación social no es un campo sectorial de innovación. Innovación social es un estilo de innovación. Y esto es importante. Y la innovación, las innovaciones que hemos hecho hasta ahora y que seguimos haciendo, productiva y tecnológica, hemos de englobarlas dentro de este también discurso de la innovación social. ¿Qué significa innovación social? Innovación social significa promover una innovación responsable con los impactos. No toda innovación es buena por naturaleza. No toda innovación es buena por naturaleza. Es que depende. Parece que toda innovación es buena, como parece que toda acción cultural es buena. Cuidado. Sostenible, centrada en las personas, consciente de la interdependencia, del valor de los intangibles, de la ética y estética en las relaciones, de la socialización del conocimiento, del equilibrio entre lo abierto y lo privado, del valor de la iniciativa, del riesgo y el compromiso colectivo, de la mutación en los modelos de negocio organizativos. Nosotros esto lo englobamos bajo un concepto que llamamos slow innovation, innovación lenta, que no es una innovación lenta en el tiempo, que tiene que ver con esa idea de slow culture, de slow food, de cosas arraigadas, cosas que calan, cosas que tienen que ver con el contexto, etc. Fijaros, gran parte de estos, digamos, valores que hay detrás de esta definición son muy propios de nuestro mundo, son muy propios de las organizaciones más punteras en el mundo cultural. Y las más punteras no son las más grandes ni las más establecidas, las más punteras son normalmente las más atrevidas, las más transgresoras. Y cada vez más el mundo económico en general está buscando también esto. Es decir, un tipo de innovación realmente responsable y enganchada en su entorno. ¿Qué significa una innovación lenta en un contexto en que las organizaciones han de ser rápidas en su toma de decisiones y flexibles en sus estructuras? Bueno, significa incorporar un estilo de innovación en el que no es tanto tener prisa en encontrar el resultado tradicionalmente tangible, sino en trabajar los procesos de innovación esencial. Los procesos de innovación esencial en una organización no son ni los de producto ni los de tecnología, son los organizativos. La mayoría de las organizaciones tienen problemas porque no innovan en sus modelos organizativos. Y luego nos lo vamos a preguntar sobre nuestras propias organizaciones. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hablamos de una slow innovation, y nosotros como estamos relacionando permanentemente empresas con arte y creación, estas dos nos servirían, estas ideas, tanto para un ámbito como para otro, ¿vale? Cuando estamos hablando de slow innovation, estamos hablando de promover una innovación más radical versus incremental. ¿Significa que hacer mejoras continuas en las organizaciones es malo? No, muy bueno, pero nosotros intentamos dar saltos radicales. La innovación es exploratoria e impredecible, por definición. El proceso de mejora incremental es un proceso más o menos previsible, uno sabe los pasos que puede dar y más o menos dónde puede evolucionar. La verdadera innovación es exploratoria. Buscas en una dirección, a veces encuentras en otra. Y es impredecible, no sabemos cuál es el resultado que nos va a dar. Esto en general a los planificadores tradicionales les pone muy nerviosos. Sobre todo si los que tengáis formación en ingeniería les pone muy nerviosos. Algunos de mis colegas economistas también. Algunos gestores culturales colegas también les ponen nerviosos. Porque tiene que ver con lo impredecible. La verdadera innovación es así. Apostamos por una innovación interseccional versus direccional, es decir, una innovación que combina sectores, conocimientos,
que sale del compartimento estanco para mezclarse. Mezclarse significa que se mezclan todos, porque una de las cosas que suele ocurrir cuando hablas con gente del mundo de la cultura, sí, a ver si las empresas empiezan a mezclarse con nosotros, y vosotros con ellos, y vosotros entre vosotros, y vosotros con aquellos a los que a veces desde una cierta soberbia ética consideráis los malos. Hay que mezclarse con los diferentes, hay que escuchar al otro, hay que interesarse por el otro, hay que quitar la palabra tolerancia del diccionario y poner diversidad. No hay que tolerar que nadie sea diferente, hay que apostar por promover la diversidad. Y la diversidad significa que te juntas de vez en cuando incluso con el que no te gusta, porque igual descubres algo que te puede gustar. Una innovación arraigada, una innovación personalizada, etcétera, etcétera. Bien, doy otro salto. Vamos cogiendo algunas piezas para que entendamos el contexto de lo que os quiero presentar. La relación economía y cultura. Fijaros, cuando hablamos de relación entre economía y cultura, hay una cuestión que siempre aparece en este momento como un elemento potente. Por fin, y digo por fin porque esto es relativamente reciente, por fin hemos entendido que las artes y la cultura son un sector económico. Y empezamos a entender que la gente que está en las artes y la cultura son profesionales, no locos, bohemios, gente rara, clases pasivas, buscadores de rentas. Esto, en estudios económicos, bueno, sois lo peor. Sois lo peor. De hecho, no sé ni cómo se invitan. Por fin, vale. Y ahora, gracias a Dios, hay cantidad de organizaciones que se están poniendo las pilas y haciendo un esfuerzo muy importante porque han entendido que estos son sectores clave. Y aquí tenéis un ejemplo. Son sectores clave. Venga, vamos a poner gente, dinero, esfuerzo, conocimiento en que este sector tire adelante. Bien. Segunda dimensión económica de la cultura, hay más de estas, pero es resumida. Segunda, el impacto económico de la cultura. Esto es lo que, sobre todo en mi país, nos ha tenido tontos durante mucho tiempo. Hacemos un gran museo y ¿cuánto va a impactar en el Producto Interior Bruto local? En términos de atracción de turistas, de generación de externalidades positivas, ¿Cuánto va a influir en la generación de empleo directo, indirecto? Hasta tal punto que pasamos de odiar la dimensión económica de la cultura, digo porque yo como economista he sufrido eso durante mucho tiempo, es decir, no podías hablar de estos aspectos, a que solo se tiene en cuenta la dimensión económica de la cultura. Y una intervención cultural es interesante si afecta al PIB, se afecta a la generación de empleo, y nos hemos olvidado del valor estrictamente cultural. Y esto es un problema. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que es que los agentes del sector cultural y creativo, para que no nos dejen fuera, hemos asumido el discurso como propio y vamos como corderitos repitiendo la misma oración. Pero la verdadera dimensión económica de la cultura está en el tercer círculo. En economía, cuando estábamos en la facultad, en la Escuela de Economía, había dos cosas que nos decían, importantes en economía. Uno era el concepto de escasez, que es un concepto relativo. Todos hemos descubierto que no es tanto de escasez como de mal reparto. El concepto de escasez, como concepto básico en economía y por tanto las decisiones, ¿cómo era? Aquello de la economía, la ciencia que estudia las alternativas, ¿cómo era? Decisiones, no me acuerdo ahora cómo se decía, pero bueno, usos alternativos de bienes escasos. Y el valor. Y el valor es un concepto. Cuando estáis hablando en vuestros negocios, ¿cuál es vuestra propuesta de valor? Bien. ¿Cómo se conforma el concepto de valor en economía, en una sociedad? A partir del conjunto de valores. El concepto de valor nace de los valores de una sociedad.
Por eso las sociedades son distintas en virtud, y sus modelos económicos en virtud de aquello a lo que dan valor tiene que ver con su conjunto de valores. Boris Groys, un filósofo de origen ruso, dice en su libro sobre lo nuevo, habla de esto, ¿no? Y viene a decir que precisamente es la capacidad que se tiene desde la cultura de transformar valores, es la mayor capacidad de influir en términos económicos y la mayor capacidad también de generar innovación. Es decir, diríamos que trabajar en la transformación de los valores es trabajar en la transformación de la economía. Trabajar en cultura es trabajar en la transformación de la economía. Y además se puede hacer de muchas maneras. Y toda esta historia un poco abstracta vamos a intentar verla reflejada en lo que hemos intentado que sea el corpus teórico de un tipo de acción, ¿vale? Hoy las organizaciones, vuelvo atrás, sociales y económicas, además de sobrevivir, las organizaciones económicas en general, ¿qué buscan? Están buscando crear significados, es una cosa curiosa, están buscando crear significados, están buscando favorecer nuevos espacios de relación con sus públicos. Yo les contaba el otro día a un grupo aquí, cómo yo estaba el lunes trabajando con una multinacional en Sao Paulo, una multinacional tremenda, muy grande, muy importante, y era esta reflexión, ¿no? Es decir, no tenemos formas de relacionarnos realmente con nuestros usuarios, con nuestros clientes. En el fondo seguimos centrados en los productos y no encontramos la forma de tocar a la gente. Y están buscando emocionar, no solo en la preventa, con la publicidad, sino emocionar en el consumo, emocionar en la postventa, emocionar. Y están buscando generar experiencias. Lo que sabemos hacer nosotros. Y, por otro lado, digamos, la innovación productiva y social precisa esa capacidad de generar experiencias, la imaginación, la capacidad de trabajar en los límites, en las periferias tan propias del mundo del arte, y por otro lado, el mundo de la cultura y especialmente de las artes precisa resituar su rol en el mundo actual, en una sociedad donde las barreras son cada vez más difusas y surgen nuevos diálogos. Por tanto, hay un espacio de oportunidad que sale de lo que estamos buscando mutuamente. Es decir, otras conexiones son posibles. No solo trabajar nosotros en nuestros entornos tradicionales y las empresas y el mundo económico en general en sus entornos tradicionales, sino que hay otras posibilidades de desarrollo, de relación de las artes con la ciencia y que van más allá de la visualización de fenómenos científicos. Porque esta idea a veces de decir, vamos a ver ejemplos en unos vídeos, porque a veces cuando empezamos a hablar de relación entre cosas, seguimos con las lógicas de nuestro sector. ¿Cómo aplicar las lógicas de nuestro sector a otro sector? Entonces, arte-ciencia. Vamos a hacer una exposición de fotografía de unos fotógrafos estupendos que están haciendo fotografía en laboratorios de biotecnología, pero no ha salido de tu formato, no ha salido de tu práctica tradicional, simplemente has cambiado el foco. Pero, ¿serías capaz de trabajar con un laboratorio sin artefacto? ¿Sin que haya artefacto? Poniendo tu proceso creativo en relación con el proceso de investigación del laboratorio, poniendo tu proceso creativo en relación con el departamento de I+D+I de una empresa industrial, poniendo tu proceso creativo en relación con el equipo de trabajo de un hospital, poniendo tu proceso creativo en relación sin artefacto, entendiendo que arte es también el proceso, porque esto ya lo decían los conceptualistas, aunque acababan haciendo artefacto. ¿Vale? Bien. Quiero mostraros esto que dibujé hace unos años y que llamo el modelo herradura.
es para que veamos todas las posibilidades que hay diferentes de relación entre el mundo de las artes y la cultura y la empresa. Y seguro que algunas de estas cosas ya las habéis experimentado. Lo dividí en 4 grupos. Se ven los colores un poco diferentes. Entonces, el naranja, que son los 3 primeros, los 3 de aquí, los 3 primeros, se trata de programas de apoyo a proyectos y organizaciones artísticas y culturales, un apoyo dinerario en especie, instalaciones, personas o know-how. El patrocinio clásico, el patrocinio. La responsabilidad social corporativa de las organizaciones vinculándose a proyectos culturales, etc. El llamado mecenazgo de competencia, es decir, personas de empresas que voluntariamente dedican tiempo, a veces en acuerdo entre sindicatos y empresarios. Esto, por ejemplo, hay mucha práctica en Francia y también en entorno anglosajón. Dedican tiempo a organizaciones culturales, transfiriendo conocimiento. Soy el director de marketing de una empresa farmacéutica de la ciudad y ayudo a hacer el plan de marketing de la compañía de teatro de un barrio de mi ciudad. Y por cada hora que yo dedico, la empresa paga una, por cada 2 horas la empresa paga una y yo dedico otra. Modelos que existen. El coleccionismo, el fomento del coleccionismo, clásico. Vamos a otro nivel un poquito superior. Todo lo que tiene que ver con programas de artes y cultura como instrumentos empresariales en el diseño de la oferta y la comunicación. Aquí hemos trabajado mucho, en general, en encargos artísticos, escénicos, una música corporativa, hacer un libro con la historia de la empresa. Esto hemos hecho, son encargos donde los artistas, trabajaban por encargo directamente de la empresa para hacer algo. El mural de entrada al hall, super hall de la empresa, o la escultura que se da en los premios de no sé qué. Bien. Y luego todo lo que tiene que ver con eventos diversos y con la experiencialización de servicios, que era un poco lo que hablábamos antes. Es decir, ayudar a las empresas a que la relación sea más estética, más visual, más cálida, ayudar a que todo sea más, es decir, a teatralizar de alguna manera, y lo digo en sentido positivo, teatralizar las relaciones de la empresa con su entorno. Hay un tercer nivel, que está en azul, que son los programas de artes y cultura para la formación, sensibilización interna y construcción de equipos en la empresa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con utilizar expresiones culturales para la sensibilización dentro de las organizaciones. Sensibilización en materia de higiene y seguridad laboral, en conciliación de la vida laboral y personal, en temas de, de resolución de conflictos. Se usa sobre todo artes escénicas aquí, mucho trabajo en artes escénicas. Todo lo que tiene que ver con formación directiva, liderazgo. Oratoria, expresión corporal, trabajar con el circo en asuntos de toma de decisiones, asunción de riesgos, equilibrio, ¿vale? Trabajar, por ejemplo, a veces en lo anterior también, en resolución de conflictos, por ejemplo, con técnicas como el teatro del oprimido aplicado a la empresa, ¿vale? Espacios que surgen de oportunidad, donde ya hay gente haciendo cosas, pero hay muchas oportunidades. O todo lo que tiene que ver el entrenamiento de habilidades de gestión y relacionales, como decíamos. Y por último hay un bloque, que es donde a nosotros nos gusta más trabajar, que es el bloque que tiene que ver con programas de intervención artística y cultural en las organizaciones para la reflexión estratégica, el cambio y la innovación. Y son proyectos que tienen que ver con introducir artistas y creadores dentro de las organizaciones para promover cambios de entorno de trabajo y de modelos organizativos. ¿Esto es posible? Sí. Que supone trabajar en innovación productiva, en innovación de producto, en innovación de tecnología, en innovación de servicios, ¿vale? Teóricamente desde la incompetencia.
y funciona. ¿Por qué? Porque la innovación requiere trabajar para... Si uno quiere conseguir resultados diferentes, tiene que trabajar con gente diferente, que piensa diferente, que viene de mundos diferentes, que se ha formado diferente, que viste diferente, que come diferente, que bebe diferente. Bueno, en eso nos parecemos todos. Pero, bueno, ¿de acuerdo? Bien. Y luego lo que es responsabilidad social para la innovación social, que ya es un nivel superior de responsabilidad social. Yo os hablaría de algún proyecto, si nos diese tiempo, por ejemplo, un proyecto que se llama Nuevos Socios Comanditarios, liderado por la Fundación de Francia, que nosotros estamos desarrollando ahora en el País Vasco. Un proyecto realmente interesante de implicación, donde curiosamente en ese proyecto sí hay artefacto, pero el encargo de la obra de arte lo hace la ciudadanía, con un proceso muy trabajado, muy acompañado, etcétera, etcétera. Es muy potente. Bien, simplemente, ¿qué vemos aquí? Dice, ¿cómo me relaciono con el mundo empresarial? Fijaros la cantidad de posibilidades que hay. Hay muchas. Hay muchas. Otra cuestión es que no os queréis relacionar con el mundo empresarial, que es legítimo, ¿vale? Pero hay posibilidades. Bien, que me enrollo mucho. Por tanto, en todo esto que hemos visto, hemos de revisar la narración que tenemos de la relación entre cultura, sector, sociedad, economía. Las barreras se han roto. La sociedad es compleja, la realidad es compleja. Y no podemos seguir trabajando disciplinarmente y en nuestros mundos, como si nuestros mundos fuesen aislados. Y los mundos que hay fuera no son no nos van a hacer daño. Tenemos capacidad de enriquecernos y esto es lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde está, por ejemplo, nuestro proyecto, la plataforma Conexiones Improbables, Slow Innovation. Conexiones Improbables lo que hace es algo muy simple y a la par muy complejo. Muy complejo porque nuestras mentes durante los últimos 5 siglos se han empeñado en la especialización. Claro, 5 siglos de especialización, 4 siglos de especialización. 4 siglos de especialización, esto es tremendo, ¿eh? Es algo muy simple. Cogemos, en este caso, artistas y creadores, aunque tenemos algunos proyectos donde trabajamos con otro tipo de profesionales, también artistas, creadores, pensadores, y los ponemos a trabajar con, no para, con. Fijaros este matiz, no para, con. Sí, para responder a retos empresariales, con equipos empresariales, para hacer procesos de innovación empresarial, en los cuales los artistas tienen un nuevo desarrollo profesional, un ámbito de desarrollo profesional, y además, por supuesto, también se enriquecen en ese proceso. Se les remunera, lógicamente, su trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque todavía hay quien cree que a los artistas no hay que pagarles. Para eso se divierten con lo que hacen, ¿no? Todavía querrán cobrar. Esta gente, qué exigentes. Y querrán comer al menos 3 veces al día. ¿Vale? Bien. Por tanto, me gustaría que viésemos algún ejemplo para que podamos avanzar. ¿Qué hacemos? Hibridar para innovar. Nosotros usamos esa cosa tan simple del pez espada. Es la mejor forma de que la gente entienda. Tú coges un pez de una espada y te sale un pez espada. ¡Ah! Y todo, bien. Joder, ya lo he entendido, bien. Pues al final dijimos, nos vamos a quedar con el puñetero pez espada. Porque funciona. Esto es lo que hacemos, hibridar para innovar. Por eso cuando nos llaman de Híbrida Lab, decimos, claro, fantástico, vamos a desarrollar procesos de innovación abierta, hacer que en este caso las empresas se abran otros estímulos, a otras empresas, a otros sectores, a puntos de vista totalmente divergentes, a gente que no sabe nada de lo suyo. Y este es el gran salto. Pero ¿cómo me voy a poner yo a trabajar? O sea, esa expresión que se usa mucho de a tu padre no le vas a enseñar tú a hacer hijos, ¿no? Y viene alguien que quiere decirme, quiere trabajar conmigo en cómo voy a innovar en mi sector, si no sabe nada de mi sector. Por eso. Pero sabe de muchas cosas. Tiene metodología, tiene criterios, y puede hacerlo.
Bien, vamos a intentar ver un vídeo. Trabajo en Silicon Asilam, que es una empresa que está ubicada en Zumaya, en Guipúzcoa, y nos dedicamos a la transformación de silicona. En diferentes sectores, tanto pues, automoción, electrodoméstico, diferentes. La silicona tiene muchas aplicaciones diferentes y estamos metidos en todas las salsas. Soy una artista que investigo nuevos materiales y con estos exploro nuevas formas emergentes de arte y diseño interactivo. Llegamos un poquito a Conexiones Improbables porque queríamos, utilizando todos los recursos que disponemos, que son las instalaciones, la maquinaria, el conocimiento del material, el mercado, los clientes, pues nos gustaría, o nos planteamos el hacer un proyecto que fuera diferente. Y en este caso soy un artista que está muy influenciada con la cultura maker y poder valorar o poder investigar nuevas posibilidades para que este material pueda usarse de un modo más cotidiano, que sea, digamos, un material más abierto y disponible para todo tipo de públicos. En principio hicimos como a través de un blog que creó Paola, hicimos ahí unas aportaciones de ideas totalmente libres, de que cualquier persona de la empresa lo podía ir insertando sus comentarios, sus ideas, y de ahí elegimos al final pues, lo que más nos gustaba, lo que más creíamos que puede tener éxito, ¿no? Que es que bueno, pues lo que vamos a intentar desarrollar concretamente es una silicona para poder usarlas en las impresoras 3D. Las impresoras 3D son simplemente el reflejo de ese tipo de herramientas que en el futuro cada vez utilizarán más no solo los artistas y los diseñadores, sino gente más cotidiana que tenga algún tipo de pretensión creadora. Sí que creo que nos ha permitido este proyecto es, a pesar de que ahora habíamos innovado, hacerlo fuera de nuestro mercado profesional. Lo que les quería transmitir era eso, era que ellos empezaran a valorar que tenían un material que tenía cierto potencial y que si son y han sido capaces de mirar un poquito más allá, tenían todo un mercado delante de ellos. El hecho de que esté un artista en este proyecto y que esté en un entorno industrial, pues hace que nos replanteemos cosas que igual no se nos pasa por la cabeza por la dinámica que tenemos y por los puntos de vista tan diferentes de un artista que es mucho más creativo a un industrial que es mucho más práctico y está un poco lastrado de la experiencia técnica que tiene. Estamos hablando, en este caso, de una empresa industrial clásica que tiene un peso importante en la transformación de silicona industrial, es decir, que hacen gomas para lavadoras, cosas para coches, y de repente viene un artista, ve el material, ve todas las propiedades del material y les empieza a hablar del mundo maker. Les empieza a hablar del mundo maker. Hace 2 años. Y ellos, claro, lo primero es diciendo, ¿esta tía de qué nos está hablando? Y empiezan a meterse, a familiarizarse con el mundo maker, descubren eso y ahora mismo están en un proyecto de desarrollo de silicona inyectable para impresoras 3D. Dentro de 5 años tendremos en nuestras casas impresoras 3D. Y ellos ya tendrán silicona preparada para que podamos imprimir con silicona. Hoy hay cerámica y muchas cosas, pero es un simple ejemplo. Me gustaría que veamos otro porque es más ilustrativo los casos que lo que yo os pueda contar, ¿vale?
Orbea es una cooperativa de 200 trabajadores que se dedica ya de casi hace un siglo a la fabricación, bueno, diseño, fabricación, producción y comercialización de bicicletas de todo tipo. Co-Creable es un colectivo abierto en el que nos dedicamos a la co-creación, ¿no? A diseñar y gestionar procesos de co-creación para que personas de diferentes perfiles pues, puedan participar en un proceso creativo aportando pues, todas sus ideas y todo su conocimiento. Hemos hecho un proceso de co-creación con usuarios, con distribuidores y con trabajadores de Orbea para solventar el reto de cómo mejorar el acierto en la elección de una bici de la gama All Use. Veíamos la posibilidad de, a través de Co-Creable, poder recoger información de primera mano de personas normales, un poquito más alejadas del perfil de usuario deportivo al que estamos muy acostumbrados, y aparte pues, interactuar con otros agentes. Lo que hemos hecho es sesiones para conocer la gente europea, los distribuidores y también a los usuarios de Madrid, de Barcelona y de San Sebastián. Y después hemos hecho 2 sesiones de co-creación, una primera más de lluvia de ideas y una segunda de ya prototipar una propuesta. Entonces, en estas sesiones lo que yo he visto y he sentido es que en el trabajo llevas una vorágine de continuo bastante rápida y en Co-Creable llegábamos, parábamos y nos poníamos un poco a pensar, no solo pensar desde el punto de vista de escribir o de conversar con los otros, sino era un poco más de dibujar o crear cosas a partir de la creatividad a través de las cuales expresar cuáles son las necesidades que tendría un usuario. Y esta información, junto con la información que obtuvimos a través de otras sesiones con distribuidores, representantes, trabajadores de la propia fábrica, nos ha servido para, primero, definir cuál es el lenguaje, cuál es el tipo de características de ese usuario y poder desarrollar un proyecto, un producto, una campaña de comunicación explícita para ese tipo de usuario. Facilitamos tanto lo que son las herramientas para que la gente pueda expresar su creatividad, ¿no? Porque todos somos creativos, pero a veces nos faltan los lenguajes para expresar esa creatividad, y por otro lado damos todo el contexto para que las personas puedan aportar esa creatividad pues, de la mejor manera posible, ¿no? Entonces pues cuidamos todo lo que es el espacio donde se produce, la información que tienen antes, durante y después de las sesiones, etcétera, etcétera. Creemos que hay que dar especial valor a este punto, a la manera de trabajar con el usuario, porque al final, por mucho tiempo que pasemos aquí desarrollando, diseñando una nueva bicicleta, si no tenemos información fidedigna de cuáles son las necesidades reales del usuario, el producto está abocado al fracaso. Pero sobre todo hemos descubierto que si permitimos que personas desde fuera nos aporten ese punto creativo, se pueden obtener resultados reales y resultados rentables para la empresa. Resultados que han obtenido y los que están trabajando. La empresa lanzó una nueva gama de bicicletas All Use con muchas de las propuestas que salieron en los diferentes Open Labs, los diferentes laboratorios que se fueron haciendo con conexiones improbables, con Co-Creable. Y quitando elementos que tenían previstos que no consideraban los usuarios importantes, incorporando otros, etc. 2. Un site en su web, Orbea es una empresa de bicicletas de cierta importancia, un site en su web que hace que un usuario como yo, que no sabe qué bicicleta necesita, le va llevando de una manera fácil a elegir su bicicleta. 3. Una comunicación interdepartamental importante que hasta ese momento no era muy fácil, a pesar de ser una empresa muy dinámica. 4. Han incorporado de manera constante lógicas de co-creación en todos sus procesos de diseño industrial. Hoy todos los procesos de diseño se hacen con gente de diferentes departamentos, con distribuidores, con clientes, con vendedores, es decir, con todas las partes implicadas en el proceso. Y es un proceso artístico, distinto.
Si tenemos un poquito de tiempo, luego vemos otra cosita, ¿vale? Simplemente, no voy a seguir con las diapositivas para ajustarnos al tiempo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de incorporar diversidad a la empresa y estamos hablando de incorporar creatividad desde profesionales ¿qué son los artistas con los que trabajamos? Nosotros hablamos de artistas relacionales, experienciales, tecnológicos. Hablamos de artistas que no están enamorados del artefacto, que muchas veces hacen artefactos, siguen haciendo artefactos, pero que están básicamente enamorados de los procesos creativos y que quieren salir de su ámbito tradicional de trabajo para relacionarse con otros entornos. Hay gente que dice, para relacionarse con el mundo real. Del arte también es mundo real. No, es para relacionarse en contextos diferentes a los tradicionalmente artísticos. Y que son generadores de experiencias, que trabajan con relaciones, que trabajan con tecnología, a menudo son generadores de tecnología también, y esto a la gente le sorprende, muchas empresas que se sorprenden cuando ven el nivel de conocimiento tecnológico de muchos artistas, y de que incluso les proponen soluciones que ellos llevan buscando tiempo, porque se mueven en la periferia de sus propias prácticas. Nosotros siempre decimos a las empresas que un artista es primero un investigador, es un investigador. Y esto es algo que normalmente no es la primera función que uno reconoce a un artista. Un buen artista es un buen investigador. Un artista es un usuario extremo. Significa que busca funcionalidades, potencialidades a los productos, a los procesos, a los equipos, que no son los habituales, porque busca un uso diferente y por tanto es un usuario extremo. Por ejemplo, esto los de la bicicleta lo entendían muy bien, porque la BTT surgió a partir de usuarios extremos. La BTT no fue una solución de la industria, fue una solución de los usuarios. Los usuarios querían usar la bicicleta de una manera diferente y son los usuarios los que piden a la industria, lo cual fue la revolución de la industria de la bicicleta. Los artistas son usuarios extremos. En general, los artistas son buenos analistas sistémicos, entienden muy bien los sistemas, entienden muy bien las relaciones entre cosas, entienden muy bien las redes. Y esto ayuda mucho a entender, a encontrar soluciones fuera del entorno de mega especialización y fuera del pequeño entorno donde se mueve cada profesional. Son buenos analistas de sistemas y en general son buenos generadores de comunicación y de procesos de comunicación. No en vano trabajan con elementos que suponen comunicación. Y esto es importante, esto es lo que de alguna manera se está incorporando. En prácticas colaborativas, como decía. Es decir, los artistas trabajan con organizaciones, no es un encargo al uso. No llega alguien y encarga a un artista que le haga algo y ellos van el día último y les presenta lo que ha hecho. No, supone implicación, supone trabajo permanente en contacto. Esto significa que en general todas las empresas participantes tienen una transformación en la forma de mirar sus negocios, en la forma de mirar sus procesos de innovación, etc. También los artistas, porque en la relación con la empresa cambian cosas. Cuando hablo de artistas hablo de creadores, hablo de pensadores, ¿vale? Y por otro lado hay resultados en términos de producto o en términos comunicativos aquí hay dos básicamente que son de producto, pero podríamos ver otros vídeos en los que los resultados son más en términos de innovación en capital relacional, de innovación en procesos organizativos, de innovación en muchas cosas. Y trabajamos con empresas grandes, pero también con pequeñas. Por ejemplo, tenemos un formato que se llama Píldoras Creativas. Y trabajan artistas con tiendas, pequeñas tiendas de ropa, de zapatos, de lámparas, con empresas de artes gráficas pequeñitas. Y estas píldoras tienen un impacto tremendo en pequeños negocios que supone que las organizaciones de repente descubren un mundo, ¿no? Se abren a un mundo diferente, etc. Bien, esto no es más que una muestra de que hay otros caminos posibles para el desarrollo de las organizaciones. Pero el mayor problema que tenemos las organizaciones culturales y creativas no es en términos de producto, no es
en términos de si somos o no innovadores en nuestros productos. Ni tan siquiera, aunque lo es si estamos abiertos o no a relacionarnos con otros mundos. El mayor problema que tenemos es un problema de la innovación de nuestras propias organizaciones. Y la innovación de nuestras propias organizaciones pasa en gran medida por repensar nuestros modelos organizativos y nuestros propios modelos de negocio, si queremos realmente vivir de esto. De ahí es donde está el quid de la cuestión. Esa es la innovación esencial. Y podemos hacerlo, porque se puede hacer, pero esto requiere también que nosotros nos apliquemos el cuento y no solamente podamos ser agentes de cultura de innovación de otros, sino que hemos de pensar en cómo hacemos innovación cultural en nuestras propias organizaciones, que es un reto realmente complejo. Yo creo que es una cosa bastante complicada por qué cultura tenemos organizativa. Y esto no tiene nada que ver con ser más grandes. Hay una especie de obsesión porque hay que agrupar a las empresas culturales para que tengan dimensión, para poder ser competitivas, etc. Con esa multinacional que yo os hablaba, que son 180.000 trabajadores en el mundo, hemos estado trabajando. Nosotros somos 3,5. Yo dirigí una organización grande, ahora dirijo una organización chiquita. Somos 3,5. Estamos trabajando en programas europeos, estamos haciendo cosas en Brasil, estamos aquí, estamos haciendo cosas en Ecuador, estamos haciendo cosas en muchos lugares. Red, la potencia de la red, la potencia de trabajar entre profesionales, de tener claro un modelo de negocio, de tener... Bueno, este es un salto importante a dar. Esto no es un modelo. Antes veníamos hablando de Bilbao como modelo de ciudad creativa. Esto no es un modelo, es un caso. Los modelos no son replicables. Se pueden adaptar, se puede uno inspirar, se puede... Y es verdad que nosotros estamos haciendo conexiones improbables en diferentes lugares, pero con singularidades de los lugares, intentando trabajar con artistas locales, aunque hay proyectos en los que hay artistas internacionales, porque es esta combinación muy interesante, ¿no? Pero no hay referentes únicos, y lo que hay que hacer es, bueno, trabajar desde la propia esencia de cada uno, intentar buscar ese camino. Son conexiones improbables, pero, como casi todo en esta vida, posibles. Muchas gracias.